Está. Una disculpa, Rosita. A ver, ¿puedes proyectar la presentación para hacer una prueba? Ahí está, en full. Pero en todo. Ay. A ver, ¿se escucha? No, eso está bien. Sí. Bueno, continuamos. Round 2. No, bueno, una de las cosas interesantes, ya que estamos aquí, chismecín, ¿no? O sea, el nombre del CRB está asociado con la fecha. Entonces, este fue detectado el 4 de julio del 2021. Ustedes sabrán que la mayoría de las proposals observacionales vencen cada 6 meses. Entonces, a finales de julio vencían todo, bueno, caducaban todas nuestras proposals de diferentes facilities, ¿no? Entonces decidimos gastar la mayoría de nuestros tiempos en estos, de nuestro consorcio, de nuestra colaboración, siguiendo este evento, ¿no? Entonces la curva de luz que les presento viene con datos del GTC, de Chandra, del Lowell Discovery Telescope, Gemini, Subaru y el Hubble, ¿no? Entonces tenemos un montón de datos y podemos reconstruir una curva muy bonita multifrecuencia. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, una de las cosas interesantes que vemos y que yo sé que muchos de ustedes han trabajado es cómo se ve el espectro. Tal cual no tomamos un espectro con líneas, ¿no? Pero sí podemos construir un Spectral Energy Distribution como se ve aquí, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos frecuencia contra el flujo, pueden ver, si no estuviera eso, pueden ver que esta primera a 1.1 días, la línea es perfecta, ¿no? Entonces, utilicen su imaginación porque aquí hay unos puntos. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos un poquito más después del trigger, ¿no? Que después de 5 días de que sucede este evento, esta cosa tiene una subida, ¿no? Ahí se ve perfecto, se ve una línea perfecta y aquí ya no. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, lo que nos interesa es estudiar qué sucede o qué hay de exceso óptico que nosotros estamos observando, ¿no? Lo que mejor sabemos hacer los astrónomos es modelar leyes de potencia. ¿Qué quiere decir esto? Líneas. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro modelo no combina con una línea? Bueno, que tienes puntos que se salen del modelo. Y eso también se observa en el set. Por favor. Entonces, para los primeros días todo va bien, es una línea común y corriente, pero después de ciertos días empieza a haber un rebrillo, un exceso o algo extra, ¿no? Que no estamos bien. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, dale, por favor. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo les dije que lo que quería darles de esta charla era cuál era la motivación de estudiar transitorios y de tener estudios multifrecuencia. ¿Por qué? Porque depende mucho de la distancia a la cual nos encontremos, el tipo de evento al que estamos observando. De manera categórica, no queda claro que el espectro que hayan medido los del GTC sea el correcto. Si nosotros tomamos diferentes asociaciones con las galaxias anfitrionas cercanas, pues el estudio cambia muchísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, de las relaciones empíricas que conocemos para los destellos de rayos gamma, sabemos que si se encuentra una distancia chiquita, un z de 0.1, 0.4, el evento típicamente es corto, o sea, proviene del merger de dos objetos compactos. Y por otro lado, si el GRB está muy lejano, por las propiedades que observamos, proviene de la muerte de una estrella masiva. Entonces, bueno, vamos a ver primero, ¿qué pasa con la Host Galaxy? Vamos a hacer un estudio de probabilidad, y esta es una probabilidad inversa, de cuál sería la probabilidad de encontrar una galaxia que esté más correlacionada con un evento. Entonces, los mejores candidatos, de hecho, mientras más chiquito es este número, es mejor la probabilidad. Y curiosamente, para este objeto tenemos dos posibles candidatos que tienen una probabilidad muy chiquita, ¿no? S1 y G1. Entonces, vamos a estudiar esos dos escenarios. ¿Qué pasa si nuestro GRB está a una... No se puede bajar eso. Es que creo que tiene el título.
Bueno, ¿qué pasa si nuestro GRB está asociado a G1? O sea, quiere decir que está un Z de 0.1. Que típicamente lo que nosotros estaríamos observando aquí como esta emisión extra es típicamente, o bueno, podríamos asociarla a una kilonova. ¿Cuál es el problema? Ok, hemos observado una kilonova asociada a ondas gravitacionales, que era de 1708, 17A, que Leo y Gerardo les explicaban en la mañana. ¿Pero qué pasa? Ok, hay más kilonovas, lo sabemos. Entonces se modelan un montón de curvas de luz, modificando los parámetros, y lo que tenemos es que el pico de emisión máxima se da alrededor de varias horas o inclusive uno y media días, ¿no? Mientras que mi curva de luz tiene un pico a entre 5 y 6 días, ¿no? Entonces, como que no estoy viendo una kilonova, o al menos no estoy viendo una kilonova común y corriente como la conocemos. Entonces, eso lo dejamos ahí, ¿no? Eso lo dejamos pendiente. Tal vez es una kilonova, tal vez no es una kilonova como la conocemos. Por favor. Entonces, bueno, ¿qué pasaría? Lo que sí se puede hacer es modelar cuál sería la masa eyectada para que yo lograra el pico o el tiempo de pico que yo observo, ¿no? Y entonces, lo que resulta es que para lograr el tiempo de pico de mis observaciones tendría que estar la emisión mucho más roja de lo que se observa, ¿no? Entonces, como que ese escenario lo descartamos, o al menos no es muy probable. Por otro lado, tenemos observaciones del Hubble para esta otra galaxia que es S1, que nosotros la reportamos, y resulta que el redshift es 2.15, ¿no? Y si les dije, los del GTC habían reportado un redshift de 2.34. Entonces, no es igual. Yo sé que no es igual, yo sé que son muchos megaparsecs de distancia, pero tampoco es completamente descabellado pensar que entonces sí está lejos, ¿no? Y entonces esa sería la galaxia asociada. Por favor, la siguiente. Y bueno, ¿qué sucede aquí? La siguiente. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va pasando? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, si nosotros ponemos esto en términos de magnitud absoluta, si está tan lejos el evento, y es por eso que es tan interesante, y muchos grupos estamos estudiando este bicho, es que la magnitud absoluta es demasiado grande. Mi evento terminaría en una cosa aquí, ¿no? Mientras que todas las supernovas, las luminosas, tienen magnitudes un poquito más pequeñas, y los F-bots tienen también, que son otro tipo de bichos, magnitudes mucho más pequeñas, bueno, son más débiles. Siguiente, por favor. Entonces, dale. Entonces, bueno, nada más el abstract de esto es que en realidad estudios multifrecuencia de este tipo de bichos transitorios, pues te permiten explorar muchas posibilidades de cosas que tal vez no conocemos, ¿no? Lo primero que intentamos hacer es ajustar una supernova, una kilonova, un F-bot, todo lo que ya conocemos, pero nada de eso termina de convencernos físicamente. ¿Por qué? Pues porque no checa escala de tiempo o magnitudes o luminosidades o energías. Entonces, bueno, todavía no se ha publicado este paper porque queremos estar seguros y no queremos decir ninguna estupidez, ¿no? Pero bueno, lo que sí nos dice es que si no hubiéramos tenido todos los estudios multifrecuencia, no podríamos hacer este análisis, ¿no? Entonces, bueno, ya en algunos meses, semanas, espero, se manda el paper y bueno, ya nos iremos por algún escenario, ¿no? Saber si es un transiente exótico, si está muy larga distancia, pues sería el transiente en ultravioleta mucho más brillante que ya hemos visto jamás, si estamos viendo una supernova rara o si estamos viendo algún tipo de kilonova. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosa. ¿Alguna pregunta de la audiencia aquí? Sí. A ver. Sí, micrófono. Hola. Tengo la impresión que tenemos una década viendo esta figura donde dividimos los GRBs largos y cortos. ¿Me puedes decir si está actualizada, o sea, cuál es el número total de GRBs observados, si esta figura se ha... Hay que acercar del micrófono, si no... Sí, es que necesitamos dos micrófonos, uno para acá y otro. Más bien, el histograma depende del tipo de instrumento. O sea, mientras más alta energía tengas tu instrumento, tu detector, pareciera que la población de GRBs cortos se iguala a la de largos, ¿no? O sea, el primer tapecito
O si le puede regresar casi a las primeras, por favor. Más. Por eso, pero la duración que mide cada instrumento depende de en qué rango de energía detecta ese instrumento. Entonces, más. Dale. Todo. ¡Ey! No, ese. Este pico parece, o sea, por este instrumento parece que tiene, o es mucho menor, ¿no? Si tú tomas un instrumento con detectores en más altas energías, este pico es casi igual al otro, ¿no? Entonces, más bien, esto no depende del tiempo, depende del instrumento. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Había alguien por allá? ¿Tú? Muchas gracias por tu charla. En una de las partes de tu charla mencionaste sobre unos objetos que se llaman los F-Bot. ¿Nos podrías contar un poquito más de qué son? Los F-Bots son el nuevo objeto consentido de los transitorios. Lili es mucho más experta que yo. La respuesta corta no tenemos idea qué son. Son objetos completamente, son ultralumínicos y tienen, que son azules, como su nombre lo indica, y no tenemos idea de dónde provienen. Entonces, hay modelos que pueden provenir de jets, hay otros que dicen que son, yo qué sé, ha habido de todo, ¿no? Hay un más de un modelo. No te sabría decir la naturaleza de eso. Sí, bueno, hay varias teorías. Una de ellas es que puede ser una supernova, ¿verdad? Por ejemplo, una supernova que está muy energética, ¿verdad? Que está interactuando con el medio, pero puede ser también que son objetos compactos que se formaron y están acretando, ¿no? Entonces, todo se sabe realmente qué son. Entonces, y son poquito lo que conocemos realmente ahorita. Entonces, pues sí, la respuesta corta es realmente no sabemos todavía. Ok, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ok, a continuación vamos a tener a Tomás Capistrán Rojas. Si me permites un momento en lo que conectamos su presentación. ¿Ya está? Sí, ¿verdad? Ok. Perfecto. Entonces, dejo a Tomás para que nos hable sobre la detección de M87 con el observatorio Hawk. Hola, buenas tardes. Espero que me escuchen hacia atrás. Yo soy Tomás, como habían dicho. Estoy como postdoc en el Instituto de Astronomía del UNAM. Daniel Ávila es el otro estudiante que está trabajando conmigo. Bueno, estamos trabajando en conjunto sobre este trabajo. Estamos haciendo un análisis sobre las galaxias con el observatorio Hawk. Bueno, los asesores son Magda, Isilda y Rubén. Y bueno, y por supuesto toda la colaboración Hawk. Bueno, aquí veo una observatorio Hawk. Más adelante les voy a describir un poco más sobre este experimento. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, primero, antes de pasar a describir lo que es el observatorio, voy a describir qué es lo que queremos detectar, ¿no? Primero queremos hacer un estudio sobre la galaxia. Una galaxia es un tipo de AGN. Como un tipo de AGN es un dublazar que casi lo estamos observando enfrente del jet. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos tener detecciones a Sator Electron Rolls. En cambio, las galaxias es igual, es un tipo de AGN, pero está con un offset, digamos, bueno, con un de inclinación a nuestro eje de visión. Más o menos es mayor a 10 grados, entonces eso es lo que le llaman. Eso es lo cual permite es que podamos ver como un poco más de su estructura de estos tipos de AGNs. Podemos ver el jet y el centro el agujero negro. Y bueno, como comercial, haciendo estudios de estos, podemos dar como más solidez al modelo unificado de los AGNs. ¿Podemos pasar al siguiente? Bueno,
Algo que se me olvidó comentar en la diapositiva pasada es de que al estar desalineado este jet, no, en teoría no deberíamos estar detectando estos tipos de fuentes a este tipo de energías. Estoy hablando de energías de muy altas que son en el orden de electronvolts. Sin embargo, diferentes observatorios como MAGIC, Veritas GS han estado reportando a diferentes actividades a este tipo a este orden de energía. Específicamente, en la bibliografía se han reportado 6 diferentes. De esas 6, 4 están en el campo de visión, solamente que hice 3 días porque está... muchas gracias. Porque está casi en el límite de detección de Hawk, entonces a veces la vemos, a veces no sé muy bien, entonces mejor entonces me quedo con 3, pero en esta charla solo me estoy enfocado en el 87. Si le das la siguiente. Bueno, hablando solo del 87, como es un tipo de masa, como más bien como es el consumo y los basares tienen variabilidad conforme el tiempo. Entonces, aquí vemos diferentes detecciones desde el óptico hasta el nivel de electronvolts, que en principal son GES, MAGIC y Veritas. Pero aquí vemos flujo contra el tiempo y nosotros vamos viendo que con el tiempo estos se van variando. De hecho, hay 3 detecciones que le llaman flares o periodos de actividad muy alta. Los más comunes son el 2005, 2008 y 2010, reportados por diferentes observatorios. El Hawk empieza más o menos por aquí, que es en el 2015, y bueno, después de esta fecha, ningún observatorio ha reportado algo más sobre M87. Han reportado algo en el 2012, pero no dice mucho. Entonces, pasa a la siguiente. Bueno, entonces, si se recuerdan en la figura pasada, hay pequeños gaps que no hay detecciones. Eso es porque están limitados al tipo de observatorio. Que como por lo general estos observatorios trabajan de noche. Y bueno, una de las ventajas de Hawk es que opera casi todo el día. De hecho, su ciclo de trabajo es mayor al 95%. Entonces estamos detectando todos los días a todas las fuentes que pasan a través de Hawk. Tiene un campo amplio de visión, más o menos estamos detectando 2/3 de parte del cielo por todo el día, y bueno, obviamente estamos observando a regímenes de teleelectronvolt. Hawk está en el estado de Puebla, en las baldas del volcán Sierra Negra. Es un arreglo de 300 detectores que le llaman WCD. Esto es una ilustración de un WCD, un detector, que es 7.3 de diámetro por 5 de altura. Es un tanque muy, muy pequeñito. Es una estructura metálica que contiene una bolsa plástica y adentro de la bolsa plástica está lleno de agua ultrapura. En el fondo tenemos 4 tubos fotomultiplicadores en los cuales detectan la radiación Cherenkov que pasa para las partículas secundarias. Y con eso nosotros estamos detectando constantemente las fuentes que nos pasan a través de este observatorio. ¿Puedes pasar a la siguiente? Bueno, este es un artículo que la colaboración Hawk ha presentado, bueno, ha reportado en el 2017, y es como el primer ejemplo de que Hawk es capaz de hacer curvas de luz del diario. Este es para el láser Mercalli 421, y como pueden ver, está detectando diariamente los cambios de flujo o la variación que tiene este tipo de fuente. Entonces nosotros lo que estamos haciendo pues es haciendo lo mismo, pero con M87 bueno, estamos trabajando como en el límite de detección, porque esta fuente es muy tenue en comparación del objeto que anteriormente les mencioné. Y bueno, es la primera, por lo menos, curva de luz completa que está reportada por alrededor de 6 años. Es un poquito menos, pero es casi de 2015 hasta 2021. Bueno, quitamos unos meses porque nuestro análisis no permite. Aquí solamente, si pueden ver, no hay muchos puntos. La razón es porque solamente estamos reportando aquellos que están mayores a 2 sigma. Esto está basado en una ley de frecuencias, como los anteriores observatorios han reportado. Y bueno, yo he marcado esta zona por la siguiente gráfica. Pues, al anterior lo que estábamos viendo es que no veíamos una variación, bueno,
esperamos encontrar como un flare en ese periodo, ya que son 6 años, deberíamos haber descriado una. Pero entonces empezamos a agrupar datos de mes a mes. Por ejemplo, aquí tenemos un mes, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6, hasta llegar hasta el 2020, bueno, septiembre de 2020, si mal recuerdo. Pero si ustedes vemos dos tipos de comportamientos, del lado izquierdo y del lado derecho, o la sombra sombreada. Del lado derecho, nosotros estábamos pensando que conforme pasa el tiempo, nosotros tuviéramos esta fuente estuviera incrementando, lo que da inicio que estamos detectando continuamente, entonces estamos acumulando datos y mejorando la detección. Sin embargo, eso no pasó hasta septiembre de 2017, que es en este rubro, que empezó a incrementar. De hecho, este es un tipo de comportamiento estilo la nebulosa del cangrejo, donde conforme pasa el tiempo la significancia va incrementando porque va detectando más señal conforme pasa el tiempo. Entonces, aquí nosotros pensamos que, bueno, tenemos una pista sobre que esta fuente empezó a emitir en este punto, que es septiembre de 2017. Bueno, una vez teniendo esto, bueno, pasamos a obtener el espectro de M87 con el observatorio Hawk, y bueno, asumiendo una ley de potencia con un índice fijo, solamente estamos calculando el flujo y utilizando solo un estimador de energía de los dos que contiene Hawk. Uno es el gran parámetro y otros redes lineales, y nosotros utilizamos solo el gran parámetro, y bueno, son los puntos rojos que tenemos. El punto, bueno, esta zona roja es el ajuste que se hizo a estos datos, y bueno, a comparación, tomando datos, bueno, los puntos de una gráfica que está en este artículo, que son datos de Fermi y de Magic, y bueno, estamos viendo que Hawk está, el espectro de Hawk que nosotros obtuvimos es consistente a las observaciones que anteriormente hemos tenido. Estas observaciones son del 2012 al 2015, pero bueno, no tenemos rápido, bueno, del tiempo al mismo tiempo. Estas son del 2015 hasta el 2021. Y ya para concluir, ya se concluyó. No es cierto, me falta una diapositiva donde hago un resumen de lo que es la presentación, y bueno, solamente era decir que nosotros estamos haciendo un monitoreo de 87, la primera curva de luz con un periodo largo, que sea alrededor de 6 años, que es continuo. Tenemos una pista sobre que empezó una actividad después del 2017, estamos investigando por qué razón y cómo explicarla. Y bueno, últimamente estamos mostrando el espectro de M87 y que este espectro es consistente con Fermi y con Magic. Y creo que sería todo por mi parte. Muchas gracias, Tomás. ¿Hay alguna pregunta aquí en la audiencia? Oye, el espectro que muestras que tiene el quiebre es por la atenuación del EBL intrínseco a la fuente. Sí, el quiebre que se muestra es porque estamos considerando el EBL. ¿Alguna otra pregunta? Hola, no es mi tema para nada, pero ¿de qué dependen las barras de error en Hawk? Luego lo hablamos. ¿Otra pregunta? ¿Aquí, en la audiencia? ¿No? ¿En la audiencia en línea? ¿No hay preguntas? Yo tengo una pregunta. Mostraste un plot hasta 2020. ¿Sabes cuál es el estado actual del sistema en ahorita 2022? Sí, mostraste un plot hasta 2020 más o menos, pero ahorita en 2022, ¿sabes cómo? Ajá, si sigue incrementando o si sigue. Están analizándolos. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces agradecemos a Tomás. ¿Sí? Y ahora continuamos con... es en línea la siguiente. Ok. Bueno, la siguiente persona es Omar Ulises Reyes Amador. Tú eres... no, él está aquí. Se teletransportó.
Ok, ese eres tú, ¿verdad? Entonces, te paso el... Ah, también tienes uno. Ah, bueno, ok, perfecto. Ok. Entonces, tenemos a Omar aquí en persona. Por favor. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ulises Reyes. Soy estudiante del tercer semestre del doctorado en astrofísica del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Vengo aquí a platicarles sobre los resultados preliminares de mi proyecto de investigación, el cual trata sobre la exploración de una composición química apropiada para el polvo del toro de los AGNs. Esta presentación está compuesta por una breve introducción en la que les hablaré sobre el toro de polvo. Posteriormente les hablaré sobre la motivación de esta investigación, las técnicas que implementamos para obtener los resultados que les voy a presentar y por último el trabajo a futuro. Entonces, como les mencionaba, una breve esquema unificado es el modelo más aceptado actualmente que explica las propiedades físicas de los AGNs, en especial las diferencias entre los AGNs de tipo 1 y tipo 2. Entonces, este modelo invoca la existencia de una estructura de polvo que conocemos como el toro de polvo, el cual bloquea la radiación proveniente del disco de acreción y de la región de las anchas y la absorbe y la remite en el medio infrarrojo. Y es por esa razón que en los objetos de tipo 2 pues no observamos líneas de emisión anchas, que son las que producen estas nubecitas que están aquí alrededor. Mientras que en los tipos 1, pues sí observamos esas regiones y por eso sí observamos las líneas de emisión anchas. Una confirmación de la existencia del toro de polvo es la observación de líneas polarizadas en los objetos de tipo 2, lo que significa que sí existe polvo y electrones, por supuesto, que están polarizando esta radiación que viene de estas regiones. Entonces, como decía, el toro de polvo se emite en el mediano infrarrojo. Y una manera de estudiar es a través del ajuste de la distribución espectral de energía para determinar las propiedades físicas, principalmente de las que le conocemos como features de silicatos, para pues, derivar sus propiedades. Estos features de silicatos se observan más o menos a 10 micras y a 18 micras. Otra manera de estudiar el toro de polvo es a través de interferometría, en infrarrojo, por supuesto, pero esto se habla solamente en un par de objetos que se encuentran en el universo local. Y por último, también se puede estudiar a través de modelos de transferencia radiactiva, que son de los que voy a hablar porque es en lo que se enfoca mi proyecto de investigación. Entonces, estos modelos de transferencia radiactiva pues, se comenzaron a realizar hace unas 3 décadas, y estos proponían una geometría de toro, que es esta que la conocemos todos, y también proponían que el polvo se encontraba distribuido de una manera homogénea, ¿no? O sea, la distribución de densidad era homogénea o suave, y por eso se le conoce como los smooth models. Voy a quitar el cubrebocas. Entonces, también existen otros modelos que se conocen como clumping models, que estos propusieron que el polvo no se encuentra distribuido de manera homogénea, sino que más bien está distribuido de manera grumosa, es decir, forman como unas nubes o clumps y por eso se le llaman clumping models. Posteriormente surgieron los modelos que utilizan los dos anteriores, una distribución de densidad suave, y sobre estas se encuentran también distribuciones grumosas. Entonces a eso se les llaman de 2 fases. Y unos más recientes proponen que en vez de que la geometría del toro sea un toro, más bien es un disco delgado, y que además existe otra componente polar, que es un viento en donde se distribuye el polvo, ¿no? Entonces, estos modelos se han utilizado diferentes propiedades físicas para el polvo, como composición química, tamaños de los granos, o han utilizado diferentes distribuciones de densidad, diferentes códigos de transferencia radiactiva, y hay autores que han tratado de comparar estos modelos para ver cuál es el mejor, cuál es el que mejor reproduce las observaciones. Y pues lo que se ha obtenido es que cada uno obtiene diferentes resultados que obviamente dependen de las suposiciones que cada una de las recetas está adoptando. Por ejemplo, pueden ser características del toro diferentes, como ya lo mencionaba, la distribución del polvo, la geometría del mismo,
propiedades del mismo polvo como la composición química, los tamaños de los granos o las propiedades ópticas. Aquí está se comparan 5 de estos modelos: Smooth, Clumpy, los que tienen disco y viento, los de 2 fases, y podemos ver que la mayoría están considerando una composición química del medio interestelar que está compuesta por grafitos y silicatos en diferentes porcentajes. Utilizan distintas propiedades ópticas para el polvo, diferentes tamaños de los granos. Entonces, estas son las razones por las cuales no se pueden comparar entre sí. Entonces, uno de los problemas con estos modelos es que todas estas suposiciones, porque pues es una suposición, por ejemplo, ¿cómo saben si el polvo en el todo el polvo es igual que en el medio interestelar? Entonces, estas suposiciones nunca han sido consideradas como una fuente de sesgo en los resultados para cada modelo. Y es aquí donde nos motivamos a este objetivo de este proyecto, que es realizar un modelo motivado observacionalmente, es decir, vamos a explorar los parámetros físicos de manera observacional más apropiados para el polvo en el toro, y además los vamos a hacer con el mismo código de transferencia radiativa para que se puedan comparar entre sí y ver cuál es el mejor, ¿no? El que mejor ajusta al toro de polvo de los AGNs. Para eso utilizaremos el código de transferencia radiativa SCART. En esta presentación solamente les voy a hablar sobre un resultado que he obtenido hasta ahora, que consiste en explorar los primeros 3 parámetros, que son la composición química, las propiedades ópticas y los tamaños de los granos en el toro de polvo. Entonces, para eso utilizamos espectros de Spitzer que van de 5 a 35 micras, de 49 AGNs que muestran líneas filtros de emisión de silicatos y que cumplen con estos criterios. Es decir, que el AGN domina un 80% del flujo en este rango de medio infrarrojo, que también no tienen fuertes emisiones de hidrocarburos aromáticos policíclicos y que tienen buena señal de ruido. Aquí pueden ver espectros de 5 objetos de mi muestra, que va de 5 a 35 micras, pero podemos ver que arriba de 32 micras se vuelve un poco ruidoso el espectro, entonces decidimos no utilizar estas longitudes de onda, simplemente de 5 a 32, ya que lo que nos interesa más que nada aquí es ajustar las filtros de silicatos que se encuentran a 10 y a 18 micras. Entonces, para explorar la composición química, utilizamos un modelo mineralógico, de mineralogía, que ha sido utilizado anteriormente por otros autores que utilizan composiciones químicas que sus propiedades ópticas han sido calculadas en laboratorio. Este modelo es una combinación lineal de un número n de especies de polvo sobre un continuo, que es este de aquí, y entonces esta es la ecuación que se introduce en un código de Python para hacer los ajustes de los espectros. Este modelo tiene 2 suposiciones muy importantes. La primera es que las especies de polvo que producen las features y el continuo tienen la misma temperatura. Esta es una suposición importante. Y la otra es que esta ecuación se obtiene a partir de la ecuación de transferencia relativa para el caso ópticamente delgado. Entonces, esta es otra suposición, que en este rango que estamos trabajando, estamos suponiendo que es ópticamente delgado. Entonces, pues lo primero que exploramos fue el continuo. Utilizamos 2 funciones, una ley de potencias y un polinomio de grado 3. Y en cuanto a las especies de polvo, utilizamos estas que se encuentran en la tabla. Tenemos algunos óxidos, los primeros 2. Tenemos silicatos amorfos, silicatos cristalinos, y estos 3 que son silicatos gastronómicos, que son los de toda la vida que hemos utilizado. Y utilizamos diferentes tamaños para estas composiciones, que van de 0.1 micras a 4 micras aproximadamente. Entonces, considerando todas estas especies de polvo y todos estos tamaños, en total tenemos un set de 298,000 combinaciones que ajustamos a cada uno de los 49 objetos que les mencioné. Entonces, como resultado, pues aquí les muestro 2 ejemplos nada más para 2 objetos diferentes. El de la izquierda, tenemos el mejor ajuste. Observamos que pues, el continuo fue un polinomio de grado 3 y se ajustó con 3 componentes que son alumina porosa, olivino de 0.1 micras y silicatos de Brainerd de 0.1 micras. Y el de la derecha, igual, con un polinomio de grado 3,
4 componentes. Y pues para terminar, el mejor modelo utilizamos criterio de Akaike. También nos fijamos en que el promedio de los residuos estuvieran entre el 10%. También obtuvimos que la mayoría de los objetos se ajustaron muy bien con 3 o 4 componentes de estas especies de polvo. Aquí muestran este diagrama. Y de todas estas especies de polvo o combinaciones que utilicé, las 17 que muestro aquí, que son diferentes composiciones y con diferentes tamaños, son las que se encuentran en los mejores ajustes para los 49 objetos. Pero aquí vale la pena resaltar los primeros 2, que son alumina porosa y periclasa de 0.1 micras, que son las especies de polvo que mejor o las que más se encuentran en los mejores ajustes. En casi todos los objetos están presentes. También calculamos las contribuciones espectrales para cada una de estas 17 especies de polvo y también encontramos que estas 2 son las que tienen la contribución espectral más importante, que va más o menos en del rango de 40 a 50%, mientras que las demás tienen una medida que está cerca de 0, es decir, que en la mayoría de los objetos no tienen contribución. Pero si se dan cuenta, los outliers, que son los circulitos, significa que hay objetos donde estas especies de polvo sí tienen una contribución importante, arriba del 10%. Entonces aquí todavía nos falta analizar estas especies de polvo, objeto por objeto, para ver cuál va a ser la composición química apropiada para el polvo en el toro de polvo del AGN. Y una vez que la seleccionemos, pues vamos a introducir esta composición química a las simulaciones de transferencia radiativa para obtener una librería de modelos, tanto imagen como distribución espectral de energía. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un clumpy model. Ahí podemos ver los clumps. Este es visto de cara y visto de borde. Y abajo podemos ver sus distribuciones espectrales de energía. Entonces, o sea, el objetivo principal del proyecto es obtener una librería de todo esto, con las composiciones químicas apropiadas y las características apropiadas para el polvo, para comparar con observaciones y determinar cuál es la que mejor explica a la física del toro de polvo de los AGNs. Y nada más para terminar, pues comentarles que esta figurita es de mi autoría y si la quieren utilizar, me pueden contactar y yo se las comparto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí me oyes? Sí. Muchas gracias, Omar. ¿Alguna pregunta aquí en la audiencia? ¿Incluyes el gas en tus simulaciones? Porque muchos de los espectros de Spitzer tienen líneas ionizadas de gas. ¿Y qué estado de ionización tiene el gas? Una pregunta. No, mis simulaciones no incluyen gas. Estamos considerando solamente polvo en el toro. Y de hecho, para los espectros, eliminamos las líneas de emisión que se observan. O sea, solo nos interesa el continuo y las features de los silicatos. Las líneas de emisión del gas no nos interesa. ¿Alguna otra? Yes. Hola, al modelar el continuo dices que usas en algunos casos una power law y en otros casos un polinomio de tercer grado. ¿Qué es lo que hace que decidas en qué casos usar pues cada uno de estos continuos y qué significado físico puede tener que uses uno u otro? Buena pregunta. Pues en todos los casos, en todas las combinaciones, utilicé ambos continuos para ver cuál obtenía un mejor ajuste y para evaluarlo usé el criterio de Akaike. Comparé cuál tuvo el valor de Akaike menor y en todos los casos, con un polinomio de grado 3, se obtiene un mejor valor de Akaike. El significado físico realmente no lo sabemos, es cosa que nos falta estudiar todavía, ver si hay cuál es la física de ese polinomio de tercer grado. Pero lo que sí te puedo decir es que hay trabajos previos que han utilizado un polinomio de tercer grado en vez de una ley de potencias en el ajuste del espectro mediano infrarrojo de AGNs. Pero sí, y en esos trabajos tampoco mencionan la física, es algo que vamos a estudiar. Gracias. ¿Pero hay tiempo para una pregunta rápidamente? Sí. Niña, ¿puedes la
¿La vas a conectar o? No, nada más que active su micrófono. Ok, ok. Las personas que están en línea y quieren hacer preguntas pueden activar su micrófono para hablar directamente con el ponente. Y por favor, levanten la mano para que sepamos el orden. Nada más tenemos tiempo, de hecho, para una pregunta, así que el primero que la levante es el que va a hacer, el que la haga. ¿No hay? Ok. Bueno, entonces, rápidamente. Gracias. Yo no soy muy experta en el tema, pero dijiste que, bueno, el polvo puede ser de muchos materiales. ¿Qué significaría o en diferentes agentes? ¿Qué esperarías o por qué serían diferentes las composiciones? Muy buena pregunta también, porque como lo mencionaba en los resultados, hay ajenos que tienen muy buena contribución de algunas especies de polvo que no tienen contribución en la mayoría de los objetos, pero lo que podríamos analizar es que casi todas estas especies de polvo tienen algo en común, tienen silicatos. Y en el ambiente de un AGN, en el toro de polvo, o sea, en la región donde está el toro de polvo, se dan las condiciones para que existan los silicatos. Entonces, tendríamos que analizar las diferencias que hay entre estos tipos de silicatos, porque mencioné son silicatos amorfos, silicatos cristalinos o silicatos astronómicos. Habría que analizar cuáles son estas diferencias y ver si son realmente importantes sus contribuciones en el modelo de transferencia radiativa cuando los vayamos a producir. Ok, si tienen más preguntas pueden hablar después con el ponente. Por ahora vamos a la siguiente charla. ¿Está el ponente aquí o es en línea? Octavio Valenzuela. Es en línea. ¿Puedo compartir Gracias. pantalla? En línea, ¿verdad? Sí. No tengo permiso para compartir pantalla. Ok. Si pudieran darme el permiso. Sí, estamos lidiando aquí con los problemas técnicos. Gracias. Si le pones ahí, aquí, ¿no? Sí, ahí es. Ahí dile que todo. ¿Ya listo? Sí. Ok. A ver si nos puedes compartir tu pantalla. Sí, sí me escucha porque me has contestado hace rato y ya me está compartiendo la pantalla, pero no se transmite aquí. Él está compartiendo aquí la pantalla, pero no se transmite aquí. ¿Cómo? Un momento, Octavio, es que no se ve tu presentación aquí para la audiencia en persona. Ya está. Ok. Perfecto. Entonces, ¿ya puedes empezar? Perfecto, pues muy bien. Yo soy Octavio Valenzuela, del Instituto de Astronomía de la UNAM. Les voy a platicar acerca de un trabajo que está basado en la tesis de Gabriela Aguilar y de Arturo Treyes. Ahí pongo un póster que presentó Arturo Treyes, váyanle a dar un vistazo. Y les voy a hablar acerca de BPM, que es un nuevo solver de la ecuación de Boltzmann acoplada a la ecuación de Poisson y aplicada a la respuesta de halos de galaxias causados por la creación de galaxias satélites, ¿no? La motivación del trabajo y de la plática son esas observaciones que se publicaron el año pasado, en las que Pan-STARRS combinado con Gaia DR2 detectaron sobredensidades muy tenues en el halo estelar de la Vía Láctea, que corresponden a la cola al wake de Chandrasekhar, y encontraron también una respuesta, un dipolo. En principio, como tanto las estrellas como la materia oscura están en el mismo pozo de potencial,
pues esto mapea un poco lo que está haciendo la materia oscura y es sensible también a las propiedades de la materia oscura porque la velocidad con que se transmiten las ondas depende de la naturaleza de esta. Del lado izquierdo están las observaciones, del lado derecho está una simulación que sus autores utilizaron para interpretar estos resultados. La configuración que utilizaron para la simulación es esta, tomado del trabajo de Garavito Camargo y colaboradores. En este cascarón son las estrellas que observaron, las proyectaron, como aparece en la figura del lado izquierdo, y ahí vemos en 3 dimensiones lo que es el wake, que está detrás, ¿no?, de la trayectoria del LMC, y vemos la sobredensidad nada más, que sería la parte esta azul y rojo a gran escala, ¿no?, la respuesta global. Para esto utilizaron como 200 millones de partículas, algo así, un poco más del 1.000.000 de horas de CPU con Gadget 3, y lo que muestra esta animación en realidad son funciones ortogonales, no el resultado de las partículas de la simulación. Es un trabajo muy interesante. Lo hicieron solo para el caso de un halo de materia oscura fría en FW de 10 a la 12. Luego esto estimuló otros trabajos, por ejemplo, ¿qué consecuencias tiene esto para la fricción dinámica? Tanfal y colaboradores acaban de publicar un trabajo muy interesante en el cual con el código Piquet-Digrave utilizan 800 millones de partículas. Lo que vemos del lado derecho es una rebanada de algo así como 100 o 300 parsecs en el cual colorean a las partículas por la sobredensidad, no por la densidad. Y el panel de arriba a la izquierda que dice HR es el que tiene 800 millones de partículas, apenas lo detectan. El de hasta abajo a la derecha tiene 100.000 o cientos de miles de partículas. Interesante que ya se puede detectar esto, bastantes recursos computacionales. ¿Qué pasa si tenemos que explorar un espacio de parámetros muy grande? ¿Por qué cuesta trabajo esto? Pues por el ruido posónico debido a que estamos discretizando un campo de densidad mucho más suave. También esto lo motiva porque tiene consecuencias para la fricción dinámica. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos lo que es la visión tradicional de Chandrasekhar, un medio infinito de densidad uniforme. La partícula M pesada va perturbando a las demás y forma la estela esta de Chandrasekhar. Sin embargo, desde hace mucho tiempo la gente ha notado que en las simulaciones y las predicciones semianalíticas de Chandrasekhar no coinciden. En general, cae mucho más rápido la predicción de Chandrasekhar. Algunas diferencias es que los halos o las galaxias tienen un tamaño finito, son inhomogéneos, tienen un perfil de densidad, no son un sistema rígido, el centro de masa se mueve, baila, y eso produce torcas, y eso ha dado lugar a fórmulas que la gente que hace modelos semianalíticos de evolución de galaxias, como la de Boylan, Colchino-Ma, Reed, Hashimoto, Kolpi, Mayer, etcétera, han propuesto parches o modificaciones a estas expresiones para tomar en cuenta estas complejidades. Digamos que el trabajo padre de todo esto es de Henckx y Weinberg del 89 y otro de Timeny y Weinberg más o menos de la misma época, y se ve que no solamente es esta cola de Chandrasekhar, también hay todo un espectro de inhomogeneidades. Es similar a tirar una piedra en un medio acuoso, se crean varias ondas, y todas estas intercambian energía y momento angular con el perturbador, ¿no? Entonces, las simulaciones tardaron décadas en poder capturar estas respuestas con cerca de 1.000 millones de partículas. Eso no es algo inusitado, pasó algo similar con los brazos espirales. Arriba a la izquierda tengo espirales logarítmicas en un trabajo de Atanasoglou y Selbu del 86, normalizado con las simulaciones de abajo a la derecha. Como ven, prácticamente no se ve nada de la respuesta de estos brazos. Simulaciones más contemporáneas ven incluso varios tipos de brazos en una galaxia. Entonces es una situación similar. Entonces regreso a esa pregunta. ¿Qué pasa si tenemos que explorar situaciones más complicadas o un espacio de parámetros más grandes? Como mencioné, lo hicieron solo para un halo Cuspi de 10 a la 12. ¿Qué pasa si el halo tiene core? Si voy cambiando la masa, el tipo de materia oscura. Puede haber varios perturbadores, como vemos del lado izquierdo. Si hay varios perturbadores, cada uno crea su reacción. Las reacciones interactúan entre sí y con los satélites. Entonces va a cambiar la situación. Vuelvo a hacerle promoción al póster de Arturo Treyes y al artículo que está en el Archival el día de hoy. Ya no voy a describir el panel de aquí, pero muestra que hay otros elementos en la fricción dinámica como la autofricción dinámica
y la interacción de todas estas respuestas. Entonces, si yo quiero explorar esto, pues me va a costar muchos millones de horas de CPU y una gran cantidad de recursos. Entonces, eso nos motivó a aplicar, a construir este nuevo solver que trata la distribución de estrellas y de materia oscura de una manera continua. Los antecedentes son este trabajo de Yoshikawa y Yoshida del 2020. Ellos sí lo hicieron en 6D completo, nosotros lo hicimos 3D más 3D, y requieren terabytes de memoria RAM, solo lo pudieron correr en Fugaku. Luego Banerjee y Dalal en el 2019 utilizaron momentos, que son lo que las ecuaciones que muestro ahí abajo, y este en el que nos basamos. Ellos lo utilizaron para la evolución del fondo cósmico de neutrinos. Nosotros lo adaptamos, aunque también Gabriela Aguilar presentó ayer la versión cosmológica, y es similar al código de condiciones iniciales de disco, halo, bulbo de Hernquist de los 90, aunque con más complejidades, ¿no? La lección aquí es que toda la distribución de densidad de estrellas o de materia oscura es medio continuo. Entonces no hay ruido, no hay short noise, no voy a tener que ir a demasiados elementos de resolución. Del lado derecho muestro una prueba de que los perfiles de los cores, COSPI, los podemos sostener por mucho tiempo, y ayer presentaron más pruebas, aproximación de Seldovich, función de masa, etcétera. Pero en realidad sí son más operaciones que un código de cuerpos tradicional, pero como no tenemos ruido y no tenemos que ir a tantos elementos de resolución, ahorramos mucho en memoria y equilibramos el tiempo de CPU. Del lado izquierdo tenemos un código de árbol hasta abajo. Como ven, prácticamente no se ve el wake, solo se ve el dipolo. Si procesamos la salida de ese código de árbol con un Clouding Cell, podemos empezar a ver estructura. La tercera fila de abajo hacia arriba es un código de malla fija, Particle Mesh. Ese tiene mucho menos ruido. Y arriba está la solución de nuestro código BPM. Eso es solución directa de las ecuaciones. No estamos usando Clouding Cell, no estamos postprocesando nada, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero si lo masajeas, se va a parecer a la solución de Boltzmann sin tanto trabajo, pero nunca está uno seguro cuándo borró información o cuándo introdujo una información. Esa es la ventaja de este código, ¿no? Ahora, ¿cómo caracterizamos esto de manera cuantitativa, no solo visible? Pues construimos el espectro de armónicos esféricos de las sobredensidades. En estos halos es la figurita que estamos viendo ahí arriba. Esencialmente aquí tenemos pruebas con diferentes códigos. El primer pico corresponde al dipolo y los otros picos corresponden al wake y a otros modos que se forman. Básicamente lo que vemos es que el código de árbol y otros les cuesta trabajo ver los picos mayores que 3, y por eso luego no ven el wake, pero obviamente capturan la fricción dinámica, como todos lo sabemos de muchos otros trabajos. Y del lado derecho el referee nos pidió comparar de manera muy detallada con Particle Mesh porque es el menos ruidoso, y vemos que incluso dándole ventaja en el número de elementos de resolución al Particle Mesh, no iguala el espectro de sobredensidades, ¿no? Entonces lo aplicamos a un halos que tiene una Vmax de 220 más o menos kilómetros por segundo. El negro es un plummer que tiene la misma velocidad máxima. El rojo es un NFW más pequeño, como 70% de los otros, pero más concentrado, entonces igual al Vmax, pero ven que está más concentrado en la parte central. Se le aventó un satélite de 10% de la masa de cada uno de ellos, y tenemos la evolución en el panel de colores de la derecha. Arriba está el halo con core, luego está el halo COSPI más masivo y el halo compacto COSPI menos masivo hasta abajo, ¿no? Al inicio prácticamente no difieren demasiado, un poco la amplitud del dipolo, pero conforme avanza la simulación, la respuesta del halo es distinta para cada uno de los casos. Entonces, potencialmente, cuando estas observaciones con la siguiente generación de surveys se puedan detectar con más detalle, va a poder acotar la estructura del halo. También calculamos la respuesta en velocidades. Aquí solo muestro la componente X. Vemos, por ejemplo, no se ve mi cursor, pero vemos cómo se va formando el wake. Y luego vemos estas inhomogeneidades, son las torcas, la redistribución de momento angular del satélite hacia las partículas del halo, del anfitrión.
Y luego vemos al final lo que se conoce como el core stalling, en el caso donde hay un perfil Plummer, nunca terminan, se separa la fricción dinámica, y en los otros casos del COSPI, aunque se forma un core muy pequeñito, pues avanzan y ya no logramos ver la distancia después de un tiempo. Una predicción de esto, lo que vemos del lado derecho es que en el plano fuera del plano orbital, pues prácticamente no hay esta rotación. Entonces una predicción de esto es que si hubo un encuentro masivo en una de estas galaxias, va a tener una rotación cilíndrica en la parte central. Aquí vemos el espectro de fluctuaciones para dos de estos, para los tres halos. Esencialmente vemos que el caso que es el rojo, que es el halo COSPI más compacto y menos masivo, es el menos responsivo, que corresponde a, por ejemplo, en el panel de la derecha hasta abajo está la línea continua roja de la dispersión de velocidades, es el más caliente, y eso hace que los modos prácticamente después de un tiempo no se observan en este. Se forma un core, justo porque es muy masivo el encuentro. Si fuera más pequeño, posiblemente no se formaría este core. Y les platicaba del core stalling. Este es un fenómeno que se ha observado y no se ha sabido por qué en estas perfiles que tienen prácticamente planos en la parte central, la fricción dinámica se detiene. Nosotros lo que encontramos es que los modos en la región del core compiten, que es lo que estoy mostrando del lado derecho, y es lo que hacen que se cancele, ¿no? La fricción dinámica en esta parte. Y ya para terminar, pues mis conclusiones, la respuesta del halo a una acreción masiva de 10% del host depende de la estructura del halo, y potencialmente cuando tengamos mejores observaciones de esto con LST, lo que sigue de Gaia y otros orbes que vienen, pues vamos a poder acotar la estructura del halo, por ejemplo, de la Vía Láctea, incluso el tipo de materia oscura. Existe respuesta en el campo de velocidades. Si tenemos buenas observaciones, vamos a poder romper degeneraciones con esto. Ya mencioné la rotación cilíndrica en la parte central. Una descripción de medio continuo, que es algo más parecido a un plasma no colisional, resolviendo la ecuación de Boltzmann, permite un gran ahorro computacional y explorar un espacio de parámetros, que es en lo que estamos ahorita, amplio para este tipo de modelos. Muy bien, resolver numéricamente la ecuación de Boltzmann da muchas ventajas, pero que fue la gran discusión que tuvimos con el referee. Tiene sus nichos, como este manejo del ruido, pero seguir las historias de partículas individuales es más fácil en los N-cuerpos tradicionales, por lo mismo son complementarios. Esta herramienta será valiosa para los orbes que están en desarrollo, como la parte final de Gaia. Hay continuaciones de orbes similares a Gaia, LST, que detecten con mayor significancia estadística estas respuestas en el halo estelar, y también va a ser útil para realizar predicciones para galaxias de muy bajo brillo superficial, que LST va a estudiar con un gran detalle. Muchas gracias. Gracias. ¿Queda tiempo para una sola pregunta? Si alguien en la audiencia aquí tiene preguntas. ¿No? La audiencia en línea, ¿hay alguna pregunta? No, ¿verdad? Ok. Si no, entonces, dado que se acabó el tiempo, vamos a agradecerte mucho por compartirnos esta presentación. Muchas gracias. Y vamos a pasar a la siguiente ponente, que no sé si es en línea o está en persona aquí. Bolivia. ¿Bolivia está en línea, supongo? Sí, aquí estoy, no sé si me escuchan. Ah, ok, Bolivia, sí, ya te estaba escuchando. Okay. Tenía el micrófono apagado, una disculpa. Ok. Vale. ¿Puedes compartir tu pantalla? Vamos Okay. a ver si se ve. Ustedes me dicen si ven mi pantalla. Perfecto, y te voy a avisar cuando te queden 2 minutos, o sea, los 10 minutos para que continúes 2 minutos más y tengamos tiempo para unas preguntas. Ok, vale. Entonces, es una voz para ellos. Ok. Cuando me dices si puedo empezar. Ya estamos ahí conectados, ¿verdad? ¿Todo está bien? Ok, bueno, nuestro siguiente ponente es Teresa. Entonces, adelante, por favor, compártenos tu presentación. ¿Ya se ve? Sí, sí se ve.
Y te Perfecto. escuchamos bien también. Vale, es que escucho un poquito mal tu micrófono, pero bueno, igual, bien. Ok, bueno, voy a empezar entonces. Voy a compartirles un poquito del trabajo uno de los trabajos que hemos venido realizando en los últimos meses. Que hemos estado estudiando la función inicial de masa de supercúmulos estelares en el disco M82. Yo soy del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, y bueno, mi nombre es Bolívar, ¿no? Como breve introducción, recordamos que los cúmulos son asociaciones estelares ligadas, que tienen masas típicamente entre 10 a la 2 y 10 a la 6 masas solares, y radios mayormente menores a 10 parsecs. En términos de edades, podemos hablar de cúmulos jóvenes, de edad intermedia o viejos, pero también podemos clasificar a los cúmulos de acuerdo a sus propiedades o parámetros estructurales. Clásicamente hablamos de cúmulos abiertos, que tienen masas entre 10 a la 2 y 10 a la 3, son cúmulos poco masivos y cúmulos bastante distendidos, y por otra parte, clásicamente hablamos de cúmulos globulares, que son cúmulos bastante masivos y que son mucho más concentrados que los cúmulos abiertos. Pero en las últimas décadas, adicionalmente, ha surgido una nueva clasificación que llamamos supercúmulos estelares, que tienen masas muy similares a las de los cúmulos globulares, y por esta razón se les conoce también como posibles progenitores de los cúmulos globulares. Pero, ¿por qué estos supercúmulos estelares son tan importantes? ¿Qué podemos inferir a partir de ellos? Bueno, son muchas las cosas que podemos inferir a partir de este tipo de cúmulos. Unas de ellas son, por ejemplo, ciertos datos sobre la historia de formación estelar de la galaxia que los contiene, o también algunas propiedades químicas, pero en particular también son súper útiles para poder estimar la función inicial de masa de cúmulos de una galaxia dada. Por ejemplo, para poder estimar esta función inicial de masa, se utilizan cúmulos con edades cercanas a 10 millones de años y ligeramente mayores. Y hay muchos estudios en galaxias como M51, Antena, la Nube Grande de Magallanes, entre otros, y en galaxias tipo Star Wars, como por ejemplo M82. Esta función ha sido descrita clásicamente con una ley de potencia con índice -2, pero también algunos autores han reportado que hay un quiebre en esta función de masa y han utilizado una ley de Chexter que ha sido más usada para... Aquí les muestro en esta imagen, lástima que no se ve el cursor, la representación de cierta muestra en cada galaxia. Les voy a explicar más o menos qué es esto rapidito. Los triángulos tienen cúmulos de las galaxias indicadas, por ejemplo acá triángulos rojos de M51, con edades menores a 10 millones de años. Luego tenemos en cuadrados con edades entre 10 y 100 millones de años, y posteriormente en círculos con 100 millones a 400 millones de años. Interesante que se utilizan en cúmulos total para cada una de estas galaxias, y se puede graficar tanto una Chexter, que observan acá, mucho más abajo, es tratar de encontrar muestras de cúmulos que caso de 82, que tiene muestras en su gradiente de edades. Por ejemplo, tenemos el caso del núcleo, que tiene cúmulos con edades típicamente 10 millones de años, y su disco. Es la función de estos cúmulos, tanto para la región como para el 22. Y en 2005, Griggs hizo un intento de tratar de entender esta peculiar forma de la pendiente de la función de masa para el disco, que es mucho menos pronunciada que para otras galaxias. Entonces, en un intento de tratar de entender esa pendiente tan peculiar, de Griggs exploró ciertas condiciones iniciales, como son la log normal y ley de potencia, que fueron exploradas en trabajos anteriores. Pero esta prescripción que él hizo, este trabajo que presentó, únicamente tiene una respuesta muy analítica, bastante escueta, pero una muy buena primera aproximación. ¿Qué es lo que nosotros planeamos y planteamos para este trabajo? ¿Por qué es diferente? Nosotros estamos planteando un enfoque que considera la relación masa-radio, que es muy importante sobre todo en estos cúmulos que son jóvenes. Entonces, en el caso interesante de los cúmulos o los supercúmulos
En el disco de M82 recordamos que estamos hablando de cúmulos que tienen edades típicamente de 100 millones de años. Entonces, nosotros queremos reproducir esa función de masa y encontrar la función inicial de masa que nos permita reproducir, como les comento, la función de masas actual, con esa pendiente de 1.5. Entonces, exploramos distintas distribuciones iniciales de masa, siguiendo un poco lo que hicieron los trabajos de Gris y tres distribuciones de tipo normal iniciales y dos distribuciones de Power Law. La clásica con índice -2 y una mucho más menos pronunciada, con la pendiente menos pronunciada de 1.8, siguiendo que la pendiente reportada. Y además, adicional a esto, también nosotros consideramos, como queremos estudiar esto en el espacio de masa radio, distribuciones iniciales de densidad superficial que se traduce en radios, y finalmente para poder tener una representación mejor de estos campos de marea, tenemos unas distribuciones iniciales de radios galactocéntricos que consideramos de tres tipos: exponencial, ley de potencias y uniforme. Siguiendo a esto, consideramos la otra de Maya tal 2008, el exterior, 400 cúmulos, prácticamente coetáneos, alrededor de 100 millones de años, y además pueden observar también, eso está en gris, les comento, lástima que no se ve el cursor, y en rojo, o este colorcito que sí, es como un rojo, está otro histograma reportado en Cuevas Otavo Letal, de la misma muestra, solo que esta es la parte brillante de la muestra de Maya tal 2008, y la diferencia entre estas dos muestras es que la muestra en rojo tiene parámetros estructurales derivados a partir de modelos de MOPED, y se derivaron masas, se derivaron radios, así como algunas otras cosas como dispersiones de velocidades y radios del core, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos para poder reproducir o intentar reproducir esta función de masa, ¿no? Lo que hicimos primero fue, a partir de esas condiciones iniciales, poner a evolucionar esto con un código de evolución dinámica llamado Emacs. Y aquí observan ustedes en estos histogramas para los distintos, las distintas distribuciones iniciales indicadas en la izquierda, ya sean Power Law o Log Normal, y observan en la parte de arriba las medias de las distribuciones de densidad superficial usadas. Entonces, aquí se observa esta evolución a 100 millones de años, que es la edad reportada para estos cúmulos. Pero ¿qué sucede? Hasta este punto nosotros no podemos hacer una comparación precisa y poder entender cuál es la diferencia entre esto que estamos simulando con lo que estamos observando. Para eso necesitamos incluir algunos sesgos observacionales. Entonces, estos sesgos observacionales los incluimos utilizando una función de completitud de la luminosidad, la cual fue reportada para la muestra que ven en gris, que es la misma muestra del principio, por Maya tal en el 2008. Entonces, observamos acá que cualitativamente, si vemos esto, la mejor representación hasta ahora es para una distribución con Power Law con un índice de 1.8, en términos de la distribución gris, ¿no? Y vemos que tanto para 3.12 como para 2.5 medias de densidad superficial, ambas representaciones son bastante buenas. ¿Qué sucede acá? Para poder nosotros comparar de forma más cuantitativa, utilizamos un test de Kolmogorov-Smirnov para poder determinar si la distribución gris y estas distribuciones que son con radio galactocéntrico uniforme, Power Law y exponencial, y a distintas distribuciones iniciales de masas, vienen de la misma distribución, digamos, madre de la distribución observada. Entonces calculamos para todas las el conjunto de 30 simulaciones, calculamos este índice de Kolmogorov-Smirnov y encontramos que el mejor índice es para 1.8, lo cual apoya nuestra estimación cualitativa una vez a partir del gráfico, ¿no? ¿Qué sucede? Nosotros hablamos también, como les comentaba, de este histograma en rojo, que la diferencia es que para el rojo nosotros sí tenemos un radio a media masa calculado, entonces a partir de modelos dinámicos. ¿Qué hacemos? Hacemos exactamente lo mismo, solo que utilizamos muestras más pequeñas, ya que en el caso de esta muestra reportada en Cuevas Otavo Letal 2021, estamos hablando de una muestra de 99 supercúmulos estelares, ¿no? Que para ellos sí hay RH, mientras que en el caso de la muestra de Maya tal, solamente contábamos con full width al máximo, ¿no? Entonces, nuevamente exploramos las mismas 5 distribuciones, solo que en este caso el número de puntos es menor, y de resto es exactamente lo mismo.
Procedemos a hacer las mismas evolución con Emacs, utilizando ahora la comparación con el histograma que observan aquí en gris, que es esta muestra de 99 cúmulos, y en este punto sí somos capaces de utilizar sesgos observacionales, ya que hemos visto que la distribución que tenemos en este momento es la parte más brillante de la distribución total de casi 400 cúmulos. Entonces procedemos a aplicar estos sesgos observacionales sobre las simulaciones y encontramos nuevamente que para masas también el test de Kolmogorov nos indica que con una distribución inicial con índice de 1.8 representamos exitosamente la distribución de masa observada. Y además, como contamos con estos radios a media masa, hacemos la misma prueba sobre y obtenemos un test. El test nos dice que vienen de la misma distribución. Entonces, como decíamos, a diferencia del trabajo de gris, nosotros estamos logrando hacer esta comparación en el espacio de masas y radios. Entonces, acá pueden observar en el gráfico los histogramas de las corridas que dieron mejores resultados, que fueron para radios galactocéntricos iniciales, Power Law, con distribuciones de masas iniciales de índice de menos 1.8, y con densidad superficial de media de 2.5. Entonces aquí distribuciones son bastante así que las corridas observables que vieron en la lámina anterior sobre la muestra de cúmulos de M82, observamos que hay un muy buen acuerdo. 2 minutos. Perfecto. Bien, perfecto. Ok. Entonces, ya para lo que hicimos fue simular 5 distribuciones iniciales de masa para tratar de reproducir la distribución de masa que estamos observando actualmente en el disco de M82. Estas distribuciones son 2 power law, una con pendiente menos 2, una con pendiente menos 1.8 y 3 funciones de tipo log normal a distintas medias, ¿no? Utilizamos un código bastante sencillo, bueno, comparado con otros códigos de evolución. Final simuladas con las distribuciones observadas, aplicamos sesgos observacionales a partir de la función de luminosidad reportada en Mayatal, y finalmente pues encontramos un muy buen acuerdo para una CIMF con un pendiente de menos 1.8. Bueno, muchísimas gracias. Okay. ¿Una pregunta? Pregunta. La persona en línea. ¿Cómo estás? La función es la de y muestras 1.8 y 1.5, ¿no? Los valores. Sí. ¿Simulaste solo los de 1.8 y 1.5 no los simulaste? O sea, la simulación sí. Fuiste de 1.8 a 2, ¿no? ¿Por qué los de 1.5? Porque todavía no tengo, bueno, de hecho estoy trabajando en eso. La razón para simular solamente para 1.5 es que yo de media masa, el disco es la que tiene esta pendiente de menos 1.5. Pero para el núcleo, de hecho, estoy trabajando en eso. Okay. Entonces, todavía no tengo esos radios, y ya una vez al tener los radios, pues haría algo muy similar. ¿Son los radios efectivos de los cúmulos? Sí, bueno, RH. Ajá. Yo había entendido que estabas simulando respecto al radio galactocéntrico, no, pero no, radios efectivos. No, no, es que creo que te confundiste, pero no. De hecho, lo que pasa es que si estamos utilizando distribuciones iniciales, hay una que es intrínseca, que es la de RH, que viene la densidad superficial, pero también tenemos que colocar radio galactocéntrico para poder ubicar y distribuir los cúmulos en todo el disco de M82. Ajá, sí, sí. Entonces, pues sí, y eso es porque Emacs tiene una filtro, entonces, bueno, cambia de manera, y como es que no, hay de todo, básicamente. Sí. Okay. Gracias, Bolí.
Muchas gracias. Ya no, entonces agradecemos Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y continuamos con el programa. Ahora es el Sí, turno soy de yo. Luis Fernando ¿Sí puedo Lomelí. compartir? Creo que no, ¿no? Ah, sí, sí puedo. ¿Sí ven mi presentación? Sí. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, Luis Fernando, pues el micrófono es todo tuyo. Te voy a dar un anuncio a los 10 minutos para que tengas 2 minutos más para terminar tu charla y tengamos tiempo para unas preguntas. Sí, muchas gracias. Bueno, yo soy Luis Fernando y voy a hablar acerca de la funcionalidad de cúmulos globulares en 5 galaxias espirales cercanas usando datos del telescopio espacial Hubble. Y mis colaboradores son el doctor Divacar Amaya y el doctor Lino Maquito Marino, que fueron los sinodales de mi tesis, los directores de mi tesis, perdón, y Pedro Antonio Bando y Daniel Rosa del INAOE. Ahora, actualmente estoy en el IRI haciendo un postdoc. Entonces, gracias a Bolivia por explicar los cúmulos viejos. Entonces, sabemos los cúmulos globulares son funciones muy viejas de las galaxias, alrededor de la edad del universo, 12 gigaños, 13 gigaños. Son objetos muy brillantes, alrededor de -5 o -10 en magnitud en la banda B, y esta que es debido a que son brillantes externas y tienen tamaños alrededor de 5 parses el promedio de la distribución de los cúmulos de la Vía Láctea. Y esta corte ha hecho que suban a la parte de marea, ha hecho que sean muy, muy viejos, ¿no? Generalmente se distribuyen en el halo y en el disco, o sea, tiene una distribución homogénea alrededor de las galaxias. Y abajo a la izquierda les muestro una imagen que me robé del Sparring Gallagher del 96, donde se muestra la Vía Láctea con su distribución de objetos y se muestra que existen 2 tipos de cúmulos, los cúmulos globulares pobres en metales que están hacia el halo y los cúmulos viejos ricos en metales que están más cercanos hacia el disco, ¿no? Entonces existen cúmulos globulares alrededor de toda la galaxia homogéneamente. Y en el centro se usa cómo se estima la edad de los cúmulos y se observa un cúmulo de la Vía Láctea que estaría resuelta si se le una cosa. Entonces, a la estrella se más o menos 10 años muy vieja. Las metricidades de los cúmulos son bajas y son viejos también, ¿no? Y a la derecha les muestro ejemplo de 2 ejemplos de cúmulos globulares. Arriba a la derecha, un cúmulo globular de la Vía Láctea, donde se observa que podemos observar sus estrellas individuales. Lo que les voy a mostrar es que la función de los cúmulos globulares en galaxias elípticas es bien descrita por una ecuación de tipo log normal, como la que se muestra aquí en el cuadro a la izquierda. Y generalmente el pico de esta distribución para galaxias elípticas se ha encontrado que es el mismo para todas las galaxias. Es decir, en G77 declaró que en su artículo dijo que es posible que este tipo de la distribución sea universal para todas las galaxias. Y abajo a la izquierda les muestro la distribución de cúmulos globulares de la galaxia M87, una galaxia gigante, donde se muestra que el pico está a -7.4. Y a la derecha les muestro otras 3 distribuciones de cúmulos globulares de galaxias elípticas, como les estoy comentando, de Villegas 2010. En este artículo de Villegas 2010 son alrededor de 20 galaxias bien muestradas, bien completas sus funciones de luminosidad. Entonces, la pregunta que cabe hacernos aquí es, ¿la función de cúmulos en 2 galaxias, en la Vía Láctea y M31? Aquí les muestro 2 ejemplos. A la izquierda, la distribución de cúmulos de la Vía Láctea, de los datos de Harris 96, con una figura de Jordan 2007. Y a la derecha les muestro la distribución de cúmulos globulares de M31, de un artículo del 2001 de Pico. Solamente la función de velocidad de cúmulos globulares ha sido bien estudiada y bien muestrada en estas 2 galaxias espirales. A continuación les comento por qué, ¿no? Entonces, el porqué aquí les comento. Aquí a la izquierda les muestro una tabla de alrededor de todos los artículos hasta el 2021 que recopilé.
que han estudiado las galaxias espirales con sus cúmulos globulares y son alrededor de 21 artículos y no todos muestran una función de velocidad y no todas las funciones de velocidad que muestran están completas, generalmente son incompletas. A la derecha, arriba, les muestro dos ejemplos de funciones de velocidad de galaxias espirales, perdón, donde se observa que las distribuciones no son mostradas como en las galaxias elípticas que anteriormente les mostré. Y estos casos, ¿por qué se da esto? Bueno, generalmente no tenemos la resolución espacial, por ejemplo, el Hubble, que es este cuadrito que está aquí como mochado, no están muy muestreadas espacialmente también. Entonces, y además existen grandes contaminantes, como por ejemplo, bueno, no, perdón, y aquí les muestro 4 casos más de galaxias donde las cúmulos globulares no han sido bien muestradas. Por ejemplo, este no lo iba a mostrar, pero se lo muestro porque es un artículo que aceptaron casualmente hoy, en el que estoy trabajando, y se muestra cómo los cúmulos globulares en estas galaxias espirales que estamos estudiando están más o menos distribuidos hacia a los halos. Y de los discos de las galaxias porque hay una cosa que se llama confusión. Y aquí están sus funciones de velocidad, están muy mal mostradas, pero este no era el caso de este artículo, entonces no importa, ¿no? Aquí estudiamos otra cosa. Aceptado casualmente el día de hoy. Y entonces, el reto observacional para observar los cúmulos globulares en galaxias espirales, en contraparte de sus galaxias elípticas, es que las galaxias espirales, como se muestra aquí, les puse el ejemplo de GS28, presentan una gran estructura, presentan brazos espirales, barras, polvos de polvo, etcétera, ¿no? Existe una gran cantidad de contaminantes, unas cosas que son cúmulos jóvenes, perdón, regiones de formación estelar y unas cosas que se llaman asterismos, que son aglomeraciones de estrellas pequeñas. Además, las galaxias espirales presentan, como tienen formación estelar, tienen cúmulos jóvenes enrojecidos y estos cúmulos rojos enrojecidos presentan colores comparables a los cúmulos globulares. Y además, incluso usando datos del telescopio espacial Hubble, los tamaños angulares con los cúmulos globulares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resolver los retos, ¿no? Vamos a tener una gran resolución que realmente actualmente antes de James Webb, pues, entonces, esta resolución, idealmente tener una observación en la banda ultravioleta para hacer una estimación de contaminantes. Entonces, el objetivo de esta presentación es ver si las galaxias, si la función molecular en galaxias espirales existe y si es universal, ¿no? Y para esto revisamos el catálogo de Hubble que estaba disponible hasta esta fecha, 2022, donde y alrededor de las galaxias presentan ciertas características como son estar menos alejadas de 10 megaparsecs, tener multiapuntados en 2 filtros por lo menos de ACS, F435 y F814, y al menos un apuntado en un filtro ultravioleta, que en este caso utilizamos F336W. Y un paso previo a hacer la fotometría es realizar la corréntrica que se realizó con los datos del Gaia Data Release 2, y la detección y fotometría la realizamos con SheftTrack. Y abajo les muestro la tabla de las 5 galaxias que estudiamos, que cumplieron con todas las características que les mencioné anteriormente, y en la columna 2 se muestra el número de fuentes detectadas en los multiapuntados, en la columna 3 el número de cúmulos jóvenes detectados y cúmulos globulares, y en la columna 4 el número de cúmulos globulares observados, en la columna 5 el número de cúmulos observados globulares con una observación en el ultravioleta, y en la columna 6 el número de contaminantes. Entonces, esta es la muestra de las 5 galaxias que les muestro aquí. Es una imagen a su color del Schwann, pero no les presto mucha atención. Estas son entonces, en esta continuación les muestro las multiapuntados del HST. Entonces, cada galaxita tuvo multiapuntados. En negro son los observados en óptico, mientras que en cian, que casi no se ve, son los apuntados en ultravioleta. Entonces, todos cumplieron con los requisitos de tener multiapuntado en óptico y ultravioleta, y gracias al ultravioleta podemos hacer una estimación de contaminantes.
Entonces, lo que tenemos que hacer es desarrollar un método para seleccionar cúmulos globulares en galaxias espirales. Entonces, este método se basó en estudiar los parámetros estructurales de los candidatos a cúmulos globulares, hacer simulaciones, colores, diagramas color-magnitud y diagramas color-color, y comparar con poblaciones estelares simples. Bueno, arriba rápidamente, no sé cuánto tiempo tengo, les explico la gráfica a la derecha. Estas son simulaciones de cúmulos estelares en el espacio área contra Fulbright, y donde se observa que los cúmulos menos brillantes que van quedando por debajo de la curva azul, mientras que los cúmulos más compactos, el tamaño de los cúmulos se va acercando más o menos a 500 píxeles. Entonces, de esta simulación llegamos a la gráfica observada que está a la izquierda, donde les muestro el bulto de las observaciones por debajo de la curva y por arriba de la curva, que de selección, perdón, donde les muestro los candidatos a cúmulos estelares jóvenes en azul y rojos en globulares, ¿no? Viejos. Entonces, abajo a la izquierda, en la primera gráfica, les muestro la distribución en negro de todos los cúmulos observados en la gráfica de arriba. Y si ven, hay un 1.5 de color de B-I en esta gráfica. Y en rojo se observa que solamente los cúmulos globulares de alta magnitud, mayor a -9, son observados. En el centro les muestro el diagrama color magnitud de todos los puntos separados en azul y en rojo, donde se observa que la SCP separa los cúmulos en B-I, 5 corresponde a 3 gigaños. Entonces tomamos solamente los cúmulos rojos para crear la función de velocidad de los cúmulos globulares. Y a la derecha, en la última gráfica, este es un diagrama color-color donde se utiliza un color ultravioleta, donde es posible romper la degeneración de la metalicidad de los color edad, perdón, con respecto a los cúmulos rojos. Entonces, los cúmulos por debajo que tienen un código cian y rojo son los que llamamos contaminantes, porque si siguen el vector de enrojecimiento pueden ser interpretados como cúmulos jóvenes gracias a la CSPEC del doctor de Brusoli Charlot 2003. Entonces, los cúmulos bona fide son los cúmulos rojos por arriba de las CSPEC. 2 minutos. Finalmente, puedo construir las funciones de los cúmulos globulares, esta que sí, ya se me acabó el tiempo. Entonces, para construirla necesitamos muchos puntos que están aquí, no los voy a escribir. Y este es el caso de M51, y el turnover de M51 está en -7.44, mientras que el turnover de de la Vía Láctea está en -7.40. Entonces, está muy buena. Entonces, las funciones de las 5 galaxias, en la que prácticamente las 4 de 5 galaxias corresponden muy bien con el borde de la Vía Láctea, que es -7.4, y en la tabla les muestro resultados, y abajo les muestro el promedio de las 4 galaxias es -7.41, y el de la Vía Láctea es -7.40. Y abajo en la derecha les muestro las 4 funciones de velocidad, 5, perdón, donde 4 se ajustan muy bien con el valor de la Vía Láctea, y el aquí está SM101 que no se ajusta. A ver si alcanzo a explicar esto. Entonces, lo que hacemos en esta gráfica es comparar el valor del turnover observado que obtuvimos nosotros de la Vía Láctea, y donde vemos que M101 está mucho más débil respecto a las otras restantes, que es comparable con el MC. Entonces, lo que concluimos parte de la es que galaxias tienen un número mucho más débil respecto a las galaxias más tempranas. Y la M101 está poblada más por cúmulos compactos jóvenes enrojecidos. Y hasta mis conclusiones. Ok, ya terminé. Creo que ya con eso. Muchas gracias. Damos las gracias a Luis Fernando. ¿Hay alguna pregunta aquí en la audiencia para él? ¿No? ¿En línea? ¿Tenemos alguien? Luis, yo tengo una pregunta. ¿Puedes regresar a uno de tus plots anteriormente, donde muestras antes? Ahí. En el caso de M81, yo veo como una distribución como que tiene 2 picos ahí, ¿no? ¿Tú sabes ahí como qué está pasando más o menos? Sí, es que M81 yo no hice este estudio, se me olvidó mencionarlo. Es un estudio previo del grupo. Entonces, en esta galaxia hicieron una selección a mano de los cúmulos, comparándolos con valores del Sloan. Entonces, yo creo que varios cúmulos seleccionados a mano, que yo no hice, se perdieron en esa selección. Entonces, en las 4 restantes sí, ese es mi trabajo directamente.
Ok, so el problema ahí es como observacional, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Es, selección a mano, pues. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Aquí no? Bueno, si no hay preguntas en línea o aquí en la audiencia, entonces, muchas gracias, Luis Fernando. Pasamos Gracias. al siguiente ponente. ¿Está en línea la siguiente ponente? Sí, soy yo. El ponente también está en línea. Es Mariana Cano Díaz. Por favor, puedes empezar a compartir tu pantalla. Creo que no tengo permiso todavía. Sí, ya está activado. Ok. Oh. Ay, creo que es un problema de mi computadora. Permítanme un momento. Sí. Ay, creo que... Chin. Me voy a tener que cambiar de dispositivo. Denme un segundo. Ok. Sí, sí, exactamente. Si Jorge Carol está aquí o en línea, Jorge. No, creo que tampoco lo tenemos. Ok, entonces esperamos a Mariana. No, no está, ¿verdad? Ok, entonces le damos unos minutos a Mariana para que se pueda conectar. Bueno, mientras tanto les recuerdo que mañana la sesión empieza a las 8:30 de la mañana. Aquí mismo en este salón para las personas que están aquí en vivo y a las personas que están en línea, bueno, se pueden conectar a esa hora. Mariana, si te es más fácil, quizá puedes enviarnos tu presentación por correo y aquí la podemos ir cambiando. Le vamos a poner el correo ahí en el chat. Bueno, vamos a esperar un par de minutos más. A ver si Jorge también se conecta mientras tanto. Hola, una disculpa, es que Jorge lo acaban de operar, él no se va a poder conectar. Ok, gracias por informarnos. Sí. Bueno, entonces Jorge, ¿no? No va a estar el día de hoy presentándonos.
Y entonces vamos a dar unos minutos más a Mariana para que se pueda conectar y nos comparta su trabajo. Mira, aquí ya entró. Ay, no me deja. Perdón, ¿ya me escuchan? Sí te escuchamos. Nada más vamos a dar para entrar. Sí, perdón, es que se me congeló la computadora. No te preocupes. Ok. A ver, no sé si ya entró. Creo que ya. A ver, perfecto. Ahí ya vemos tu presentación. Ok, Muy bien. perfecto. Una disculpa. No hay problema. Entonces continuamos el programa. Vamos a finalizar esta sesión con Mariana Cano. Mariana, te voy a avisar a los 10 minutos para que tengas 2 minutos ahí para terminar tu presentación y tengamos tiempo para algunas preguntas. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, entonces el micrófono es tuyo. Adelante. Gracias. Una disculpa por el problema técnico y el dispositivo en el que me estoy conectando no tiene cámara, entonces pues no voy a poder presentarla de esa manera. Bueno. Perdón, ¿compartir la pantalla completa? Ah, sí, claro. Perfecto. ¿Ahora se ve? Ok. Ahí se ve. Perfecto. Bueno, pues como ya decía la presentadora, yo soy Mariana Cano Díaz, soy catedrática con CONACYT del Instituto de Astronomía de la UNAM. Y el día de hoy les voy a hablar acerca de un trabajo recientemente publicado que es producto de una colaboración. Pongo aquí abajo todas las personas involucradas y trataré de dar los créditos necesarios en las partes que voy a ir mencionando durante mi plática. Pues bueno, primero quisiera dar un poco de motivación acerca de por qué es importante o relevante que estudiemos galaxias enanas. Pues bueno, tenemos aquí la función de luminosidad de galaxias, conocida por todos. Si nos vamos a lo que se conoce como el faint end, que es esta parte a la derecha de la gráfica, vemos que esta función nos dice que tiene una pendiente distinta al resto de la población de galaxias. Esto lo podemos interpretar como que las galaxias enanas pues, son las más abundantes en el universo. Y si son las más abundantes del universo, entonces uno podría pensar que deberían de estar perfectamente bien estudiadas y la realidad es que no. Son difíciles de estudiar observacionalmente porque tienen una naturaleza de bajo brillo superficial, por lo cual las hace difíciles de ser observadas. Hay muchas razones por las cuales nos debería de interesar estudiar galaxias enanas. Y bueno, les voy a dar solamente unas cuantas en esta slide de motivación. Las galaxias enanas son sistemas de baja metalicidad. Por ser sistemas de baja metalicidad ya son muy interesantes porque se les puede considerar como análogos del universo temprano. Entonces uno puede hacerse muchas preguntas como cómo es la formación estelar, cómo se convierte el gas en estrellas en este tipo de ambientes, cómo son las historias de formación estelar de los diferentes tipos de galaxias enanas. Otras preguntas pueden venir de su estructura y de su cinemática. En realidad su estructura no es nada simple, vienen en muchas formas y pueden tener algunas estructuras complejas. Incluso se ha propuesto ya en algunos trabajos observacionales que pueden tener incluso inestabilidades tipo barra. Aquí dejo algunas referencias. Y bueno, hay un problema clásico en la cosmología que es el problema de Corey-Cosp. Y se cree que con este tipo de sistemas pueden ser muy sensibles a esta problemática y estudiarlo en este tipo de sistemas podría realmente ayudarnos a avanzar en esta problemática. El ambiente es también un aspecto fundamental en las galaxias enanas. Las galaxias que están enanas, que están en ambientes poco densos, nos pueden ayudar a preguntarnos cómo es el proceso de ensamblaje de masa sin la afectación con las interacciones y podemos también hacernos preguntas en los sistemas inversos, ¿no? Bueno, sí hay varios muestras observacionales de galaxias enanas. Aquí les dejo un micro resumen. Muchas de estas muestras se reducen a galaxias de nuestro propio grupo local, es decir, son galaxias muy cercanas y que por lo tanto pues están en un ambiente muy particular. También hay muchos estudios multifrecuencia de galaxias que están un poco más lejos, más allá de nuestro grupo local. Un ejemplo es el de Little Things, que utilizó particularmente observaciones en H1, pero también datos en otras frecuencias. Sin embargo, este tipo de estudios
tienen pocas galaxias, alrededor de 40 o menos galaxias. Sí hay muestras de galaxias enanas que son muy grandes, por ejemplo, la de Geha et al. 2012 tiene más de 1000, tiene unas 3000 galaxias, pero todo su estudio se basa en datos espectrofotométricos del Sloan y con espectro, los espectros del Sloan pues fueron tomados con una fibra central, es decir, no hay resolución espacial. Y pues bueno, también hay otros estudios como el de Havas et al., que es bastante reciente, de 2020, que tiene más de 2000 galaxias, pero son estudios que solamente tienen imagen. Y bueno, también hay estudios muy recientes utilizando interferometría con ALMA, por ejemplo, pero pues son muestras incluso todavía más chiquitas. Entonces vemos de esta diapositiva, lo que les quiero decir es, sí hay muchas muestras de galaxias enanas, pero o si se tienen muchos datos o son muy buenos y podemos tener cierta resolución espacial, como por ejemplo los de Little Things, entonces tenemos pocos números. Y si tenemos muchos números, pues típicamente no tenemos la información espectroscópica que nos podría ayudar a resolver muchas de las preguntas que les planteé antes. Una pequeña introducción, pues bueno, estamos ahorita en la época de los surveys de IFUS, de espectroscopía espacialmente resuelta. MaNGA es el survey más grande ahorita que tiene datos de este tipo. Observó más de 10,000 galaxias. Aquí les dejo algunas características que seguramente algunos tendrán, ya sabrán. Su resolución es buena, no fantástica, pero es buena. Y es una muestra de galaxias que contiene todos los tipos morfológicos, son galaxias bastante cercanas y están en un rango de masas entre 10 a la 9 y 10 a la 12. Entonces ustedes me dirán, bueno, pues si tú pretendías estudiar galaxias enanas con MaNGA, pues no lo ibas a lograr, porque pues tienen estas restricciones en los límites de masa, pero la realidad es que sí se puede. Observaron unas pocas galaxias para la magnitud de su muestra, pero con estas hemos logrado conformar una muestra de galaxias que hemos acuñado con el nombre Mandala. Estas galaxias tienen masas estelares menores que 10 a la 9.06, las masas estelares fueron tomadas del NCA y que son menos brillantes que la nube mayor de Magallanes. Esta muestra contiene tanto galaxias que por alguna razón pasaron el filtro del límite de masa mínima de MaNGA y otras galaxias que mi grupo y yo solicitamos explícitamente a la colaboración Sloan para que fueran observadas, galaxias enanas que pueden ser observadas hasta 1.5 o hasta 2.5 radios efectivos. Una vez que localizamos todas estas galaxias y quitamos algunas para las cuales los datos de MaNGA no eran muy buenos o que se sospechaba que incluso pudieran ser estrellas, nos quedó una muestra final de 136 galaxias. Y bueno, aquí les muestro un histograma de cómo es su distribución de distancias y de redshift. Para caracterizar esta muestra de Mandala, utilizamos también datos públicos del proyecto DESI. Tenemos datos de 3 bandas fotométricas, G, R y Z. Hicimos un análisis isofotal en todas las bandas. Y una vez que sacamos los perfiles de brillo, también hicimos los ajustes de CERCIT correspondientes utilizando, convolucionando la PSF con una función de Moffat. Los ajustes son robustos, utilizamos un método MCMC. Aldo Rodríguez Puebla fue el que puso el código para hacer estos ajustes. Los análisis de la fotometría nos basamos en la experiencia que tiene mi colaborador Héctor Hernández Toledo y ayudó bastante la única estudiante que participó en este proyecto, que es Alexa Medellín, una estudiante de licenciatura. En las gráficas de la izquierda les muestro todos los perfiles de brillo de las galaxias de la muestra de Mandala para los tres filtros. Podrán ver que hay unas rayas horizontales. Estas rayas punteadas horizontales marcan los límites en profundidad que nosotros mismos estimamos a partir de los datos de DESI. Y quiero que se fijen en el panel de en medio, que es la banda R. Si se fijan, ahí está la raya está punteada y hay encima una raya, una línea sólida. Ese es el límite en profundidad del Sloan. Entonces, quiere decir que con los datos de DESI que estamos utilizando, estamos llegando bastante más profundo que lo que el Sloan podía hacer.
Bueno, tenemos bastante información para esta muestra. Tenemos información morfológica, nos basamos en un catálogo de valor agregado que fue recientemente publicado por Vázquez Mata y colaboradores. Las clasificamos a todas las galaxias de nuestra muestra solamente en dos grupos, en galaxias de tipo temprano y de tipo tardío. Y también tenemos información sobre el ambiente. Utilizamos también otro catálogo de valor agregado de Argudo et al. 2020-22, que se llama GEMA, y que lo que hace es separarnos las galaxias entre satélites o centrales. Eso nos da bastante información acerca de qué tipo de galaxias son. Eso lo pueden ver en el histograma de la izquierda en la parte superior, pero también tenemos otro medidor del ambiente, que es un parámetro que se conoce como D-Host y que lo introdujo Queja y colaboradores en el 2012, que no es más que la distancia al vecino luminoso más cercano. Y nosotros pusimos un valor de corte de 1 megaparsec. Entonces, si tiene una compañera que está a menos de 1 megaparsec, entonces decimos que está en un ambiente más o menos denso, y si la primera compañera luminosa más cercana está más allá de 1 megaparsec, entonces decimos que es una galaxia de campo. De estos dos histogramas pueden ver que las galaxias de la muestra de Mandala pues viven en diferentes ambientes. Efectivamente, no solamente tenemos o galaxias muy aisladas o galaxias poco aisladas, sino que tenemos de varios tipos, y eso, como les mencionaba al principio, es algo de vital importancia porque nos puede ayudar a resolver muchos de los problemas que queremos resolver o que se quieren resolver clásicamente con galaxias enanas. En la gráfica de la derecha es una de las gráficas que propuso clásicamente Kormendy. Relaciona el tamaño de las galaxias con la magnitud absoluta, y lo que hace esta galaxia es recopilar, esta gráfica es recopilar información de la literatura de varias muestras de galaxias enanas, que son las que ven en puntos con colores más tenues, y encima en estrellas rojas y azules están nuestras galaxias de esta muestra de Mandala. Están separadas entre tipos tempranos, que son los puntos rojos, y tipos tardíos, que son las que están coloreadas en azul. Esta gráfica también nos muestra el tipo de galaxias que son las que conforman nuestra muestra. Nuestras galaxias son de las que se llaman como galaxias enanas tipo clásicas, que son, brillantes, que son, como su nombre lo dicen, las más brillantes de todas y las que tienen mayores masas estelares. Estamos como en el límite entre galaxias, estamos en el límite de las galaxias enanas más masivas, digamos. En esta gráfica también se muestra que había un déficit de muestras de galaxias enanas de este tipo de tipo brillante. 2 minutos. Gracias. Aquí tenemos el diagrama de Kormendy completo. Encontramos también candidatas a galaxias de tipo ultradifuso, es decir, galaxias poco brillantes y muy extendidas, y también encontramos 3 candidatas a galaxias muy compactas, es decir, muy brillantes y con radios muy pequeños. Pero bueno, también tenemos los datos de Manga. Con estos pudimos sacar edades y metalicidades. Dado que ya no tengo mucho tiempo, pueden ver aquí las relaciones entre las edades y las metalicidades con respecto de su masa estelar total. Pueden ver que también tenemos información, como ya lo decía, de morfológica. Para esto utilizamos los data products de otro catálogo de valor agregado, que es el de Pipe 3D, que lo que hace es un código de ajustes de poblaciones estelares, y nos da información tanto de las poblaciones estelares resueltas como del gas. Mejor me voy a esta, que es un poco más rápido de explicar. Con los datos del gas espacialmente resueltos pudimos hacer una clasificación entre nuestras galaxias, si están dominadas por procesos de formación estelar o están en transición o son pasivas. Como es de esperarse, la gran mayoría de nuestras galaxias son de tipo star forming, pero encontramos una pequeña proporción de galaxias que o están en transición y otras que son pasivas. Las que son pasivas son realmente interesantes. En este momento, en colaboración con Octavio Valenzuela y José Luis Saucedo de Zacatecas, tenemos una estudiante, Leticia Flores, que seguramente está en la audiencia, que está justamente estudiando este tipo de galaxias. Bueno, rápidamente mis conclusiones. Pues bueno, Mandala es una muestra conformada principalmente por galaxias de tipo brillante.
Tenemos de todo, de tipos centrales, tenemos satélites, tenemos de los dos tipos morfológicos, encontramos incluso candidatas a UDGs, esto es algo por confirmarse, tenemos que hacer más estudios al respecto. La mayoría de las galaxias de Mandala son galaxias tipo star forming. Esta solamente es la punta del iceberg para nosotros con este proyecto, porque solamente estoy presentándoles en este momento la caracterización de la muestra, pero tenemos muchas cosas que hacer, incluso podemos investigar posible actividad nuclear en este tipo de galaxias. Con un proyecto de Fronteras de la Ciencia, acabo de contratar un postdoc que justamente nos va a ayudar a trabajar para derivar las historias de formación estelar de todas estas galaxias y ver cómo se diferencian en los diferentes ambientes. Y algo muy importante es que todos los resultados que les estoy presentando aquí y que se presentaron en el artículo recientemente publicado van a ser libres. No sé la fecha exacta, pero debería de ser durante este mes, a lo más noviembre. Va a ser un catálogo de valor agregado de la colaboración internacional Sloan Digital Sky Survey 4. Es un archivo FITS en donde van a poder encontrar todos los resultados de la fotometría y de la espectroscopía. Aquí les dejo unas ligas y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mariana. ¿Hay preguntas aquí en la audiencia para Mariana? A ver, un momento. Hola, Mariana. Al seleccionar tu muestra, ¿cómo diferencias de las galaxias enanas de tipo temprano y, bueno, que no sean como las globulares, por ejemplo? Bueno, de hecho, por construcción todas son galaxias, porque Manga preseleccionó solamente galaxias, es decir, en su muestra no podía haber cúmulos globulares. Pero una manera, si uno tiene dudas, es con los diagramas de Cormendy, justamente. Aquí no lo muestro, pero si uno grafica cúmulos globulares en estas gráficas o en cualquiera de las gráficas de los diagramas de Cormendy, se va a ver una segregación totalmente visible. Los cúmulos globulares tienden a acumularse abajo de esta secuencia de las galaxias enanas. Entonces, si uno tiene dudas de si lo que tiene es un cúmulo globular o una galaxia enana muy, muy, muy pequeña, la puede graficar aquí y muy probablemente va a salir de dudas. Gracias, Mariana. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Hola Mariana, ¿qué tal? Soy Aida. ¿Qué tan más grandes son tus galaxias enanas? Bueno, ¿cuánto miden en promedio en arcosegundos? ¿O cómo se comparan con una fibra del Sloan? ¿Una fibra de qué? De Sloan Digital Sky Survey. Sí. Todas, en arcosegundos honestamente no me acuerdo, pero si quieres lo checo y te digo, pero todas al menos están resueltas hasta 1.5 radios efectivos. Es decir, no, o sea, no son del tamaño de una sola fibra, digamos. O sea, al menos el IFO más pequeño es de 19 fibras, entonces al menos tiene que cubrir con 19 fibras 1.5 radios efectivos. Gracias. ¿Y no te acuerdas si todas las fibras tienen señal de ruido buena o nada más el cúmulo que es más brillante? Bueno, esa es una excelente pregunta. En general, todas, o sea, por construcción, insisto, como se hizo el Survey Manga, tienes que asegurar que todas tus galaxias van a tener una señal de ruido buena, pero evidentemente va a haber fibras en donde la señal de ruido va a ser mala, sobre todo si hay algunas en donde tienes mucha inclinación, o sea, que están muy inclinadas, que sí tenemos. Entonces lo que se hace es estas técnicas de bineo, ¿no? Se juntan la señal de varios píxeles o de varios espáxeles para aumentar la señal de ruido y entonces ya puedes hacer el análisis que necesitas. ¿Hay una pregunta más aquí en la audiencia? Sí. Hola Mariana, disculpa, ¿los beta products de PyFi 3D son los que van a ser públicos? Sí, los data products de PyFi 3D ya son públicos. Todo el release de Manga ya es público, excepto ciertos bugs como el mío, porque nos retrasamos un poquito. Pero, o sea, en conclusión, todos los data products de PyFi 3D, no solo de estas galaxias, sino de todas las de Manga ya son públicos. Lo que va a ser público de Mandala es un archivo con nuestros propios análisis o resultados, tanto de la fotometría de DESI como un análisis a partir de los data products de PyFi 3D, y esas deberían de estar, no sé, puede ser entre mañana y 2 meses.
Ok, la última pregunta es para Álvaro, que está en línea. Por favor, ¿puedes poner tu micrófono? Álvaro, ¿nos escuchas? Ok, Sí, los escucho. ok. ¿Tienes una pregunta? Adelante. Sí, hola Mariana, una pregunta. Esta base de datos que se va a liberar, no alcancé a escuchar bien, mencionaste las características que van a tener. La base de datos es solamente un archivo tipo FITS, es una tabla. Es una tabla bastante grande, de hecho. Pero contiene flujos, Sí. errores y todo eso. Sí, 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 sí. Ah, ok. Muchas gracias. En esta liga que pongo, la última liga que está en esta diapositiva, ahí está la documentación y también la documentación está en el artículo recientemente publicado. Pero si tienen dudas me pueden escribir. Órale, gracias. Sí, de nada. Ok, muchas gracias. Gracias, Mariana. Contigo cerramos la sesión del día de hoy. Gracias. Y las personas que están aquí, les recordamos que inmediatamente ahorita después de esta sesión, pasen por favor al Salón Coronel, porque hay otro ponente allá. Y bueno, pues les decía que con esto cerramos la sesión de hoy y los esperamos mañana a las 8:30 de la mañana. Mi nombre es Liliana Rivera, creo que me mencioné al inicio y fue un placer estar aquí como moderadora. Muchas gracias.